Era una época en la que la medicina aún avanzaba lentamente, y enfermedades que hoy parecen fáciles de tratar eran, en aquel entonces, casi sentencias definitivas. Girolamo, un hombre común, se vio repentinamente atrapado por una terrible enfermedad ocular. Su visión, que siempre había sido una ventana al mundo, comenzó a cerrarse lentamente. Al principio era borrosa, con manchas, y le costaba distinguir los rostros. Pero poco a poco la oscuridad se hizo dominante, como si un espeso velo descendiera ante sus ojos. ¿Se han parado a pensar alguna vez en lo que significa perder la capacidad de ver el mundo que amamos? Cada amanecer, Girolamo esperaba que el sol trajera alivio, pero la luz que penetraba por la ventana ya no tenía la misma belleza. Lo que para muchos era un día despejado, para él era un gris brumoso, anunciando la llegada de la oscuridad definitiva. ¿Cómo podía seguir viviendo sin ver las sonrisas de su familia, el camino por las calles, los simples detalles de la vida cotidiana? La angustia crecía no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Pregúntate, ¿cuántos de nosotros soportaríamos ver el mundo desaparecer ante nuestros ojos, indefensos? El dolor físico también acompañaba la ceguera progresiva. No era solo la pérdida de visión, sino los síntomas que la acompañaban: ardor, palpitaciones, molestias que hacían las noches interminables. Los médicos poco podían hacer, limitados por el tiempo disponible, y Girolamo se encontraba cada vez más a merced de lo inevitable. Probó tratamientos, buscó curas, pero su destino parecía sellado. ¿Qué le queda a un hombre cuando la ciencia no ofrece respuestas? ¿Hay todavía una salida, incluso cuando todas las puertas se cierran? En esta desesperación, el corazón se convierte en un campo de batalla entre la esperanza y la resignación. Girolamo dudaba entre creer que podía mejorar y aceptar la sombra que se acercaba. No había distracciones capaces de aliviarla. Toda su vida pasó ante él en recuerdos, como si se despidiera de cada imagen que había visto. ¿Cómo podría lidiar con esta despedida lenta, gradual y dolorosa? Cada día se sentía como perder una parte de sí mismo. Cualquiera que haya experimentado una pérdida lo sabe. No solo se va lo material, sino también la parte de nosotros que se va con ella. El aislamiento se volvió inevitable. Amigos y conocidos, inseguros de cómo afrontarlo, comenzaron a alejarse. El hombre, antes activo, ahora era dependiente, limitado y frágil. Ya no podía participar en la vida social como antes. La soledad, sumada a la disminución de su visión, creó una carga aún mayor. Y aquí va una reflexión. El mayor dolor de Girolamo era la ceguera en sí misma, o la sensación de ser olvidado en la oscuridad. Después de todo, cuando la luz se apaga para uno, los demás a menudo también dejan de mirar. Incluso en esta condición, aún quedaban rastros de ganas de vivir. Girolamo nunca dejó de sentir la presencia de sus seres queridos a su alrededor. Escuchaba sus voces, reconocía tonos de alegría o tristeza, y esto le proporcionaba cierto alivio. Pero incluso estas voces parecían distantes, como si el mundo lo alejara cada vez más de sí mismo. ¿Te imaginas lo que significa estar presente, pero no poder ver nada? Es como si solo participaras a medias de la vida, atrapado entre el recuerdo de lo que fue y la incertidumbre de lo que vendría. Este período de sombras duró lo suficiente como para marcar su existencia. No fue solo una enfermedad pasajera, sino algo que amenazó con definir quién sería a partir de entonces. Un hombre ciego, un hombre limitado, alguien que dependería para siempre de la bondad de los demás. Y, al pensar en esto, surge la inevitable pregunta: ¿era este el destino final de Girolamo? ¿O había algo más allá, algo capaz de transformar la historia? Porque es en este punto cuando la vida prepara giros inesperados y la oscuridad a menudo precede a la llegada de una nueva luz.
Y así, ante la proximidad de la oscuridad, Girolamo se convirtió en el protagonista de una historia que, siglos después, aún inspira y provoca la reflexión. El dolor real, humano y palpable que experimentó es imborrable, pero fue precisamente de ahí que surgiría uno de los episodios más impresionantes de su vida. Cuando todo parece perdido, el corazón humano busca una salida, aunque se esconda tras lo que los ojos ya no pueden ver. Fue en este estado de casi entrega que Girolamo dirigió su atención a algo más allá del alcance de la medicina y la razón. Había en su ciudad, en su cultura, el recuerdo de un hombre que se había convertido en santo, un signo vivo de esperanza: San Francisco de Asís. ¿Quién hubiera imaginado que un simple acto de fe podría cambiar por completo la trayectoria de una vida? Esta idea no surgió de repente. Amigos, vecinos, familiares, todos conocían historias de intercesiones atribuidas al santo, historias que circulaban como susurros en las plazas, en los círculos de conversación. Girolamo, debilitado, comenzó a escuchar con más atención. ¿Sería posible que aquel a quien llamaban el pobre de Asís pudiera interceder ante... y Dios para él? En medio de la duda y la desesperación, esta semilla de esperanza se fortalecía cada vez más en su corazón. Y así fue como, en una noche en que el dolor parecía insoportable, decidió recurrir a la intercesión de San Francisco. No hubo pompa ni espectáculo, solo un enfermo, arrodillado o quizás simplemente acostado, intentando dirigir sus palabras al cielo. La fe, después de todo, no requiere grandes estructuras, sino sinceridad. Y en esa sinceridad, Girolamo entregó lo que quedaba: sus lágrimas, su angustia, su ceguera casi total. ¿Quién de nosotros no haría lo mismo al encontrarnos sin salida? La oración no era solo una lista de peticiones. Era un diálogo íntimo, cargado de emoción. No pedía solo la vista, sino la posibilidad de redescubrir el sentido de la vida, de volver a ver los rostros de sus seres queridos. Era como si cada palabra llevara un peso, un hilo de esperanza que lo conectara con lo invisible. Sabía que quizá no tuviera respuestas inmediatas, pero aún así persistió. Pregúntate, ¿cuántas veces insistimos también en lo que no podemos ver, simplemente porque sentimos que no podemos rendirnos? Esta entrega trajo consigo un nuevo estado interior. Incluso sin señales inmediatas, Girolamo comenzó a experimentar algo que no había sentido antes: una paz suave, como si lo abrazaran en silencio. Y no era una ilusión, era el fruto de la confianza. Esta confianza, tan simple y a la vez tan poderosa, es la que transforma las oraciones en puentes. Lo que antes era desesperación ahora se convertía en expectativa. Y aquí surge la pregunta: ¿la fe cambia primero el corazón antes de cambiar la mirada? La invocación a San Francisco no fue solo personal. Quienes rodeaban a Girolamo también se unieron en oración. El testimonio de una comunidad que reza unida ha multiplicado su poder. Es como si varias voces se alzaran al mismo tiempo, unidas en una sola súplica. Y en ese momento, ya no era solo la historia de un hombre, sino la de un colectivo que se movilizaba por él. ¿Y tú? ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería tener tantas voces orando por ti en el silencio de la fe? Poco a poco, la narrativa de Girolamo deja de centrarse únicamente en la enfermedad y comienza a centrarse en esta apertura a lo sobrenatural. La intercesión solicitada a San Francisco no fue una vía de escape, sino una posible respuesta cuando todo lo demás fallaba. Y esta entrega, este abandono en las manos de Dios a través del santo, comenzó a allanar el camino para lo que vendría después. Y aquí, una vez más, surge la pregunta que nos cautiva. ¿Respondería el cielo a este clamor? Ahora quiero saber de ti, espectador.
¿Qué opinas del poder de la oración en tiempos de desesperación? ¿Crees que pedir la intercesión de un santo puede realmente transformar una vida? Comparte tu opinión en los comentarios, porque tu voz también enriquece esta reflexión. Después de todo, no solo importa la historia de Girolamo, sino también cómo conmueve el corazón de cada persona que la escucha. En medio de tantas noches de silencio, cuando la esperanza parecía lejana, ocurrió algo que se escapó del curso natural de las cosas. Girolamo, ya acostumbrado al peso de la oscuridad, empezó a notar señales inesperadas. No eran fuegos artificiales, no eran un espectáculo visible para todos. Era sutil, casi imperceptible, pero real. Un leve resplandor, una sensación de alivio, un cambio que no podía explicarse con la lógica médica de su época. ¿Y tú creerías si un día tu dolor comenzara a desaparecer sin explicación? El primer momento fue de incredulidad. Se preguntó si no sería solo una ensoñación, un truco de la mente cansada. Pero cuanto más prestaba atención, más clara se hacía la diferencia. El dolor disminuía y las sombras ya no eran tan densas. Era como si una pequeña grieta se hubiera abierto en la oscuridad que lo envolvía. Lo imposible empezaba a dar señales de hacerse posible. ¿Quién no se conmovería ante algo así después de tanto sufrimiento? En ese momento, la fe que antes solo había sido esperanza tomó forma. Se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Sus ojos, antes oscuros, ahora experimentaban destellos de luz. Fue un proceso gradual, pero que llevaba consigo la marca de lo extraordinario. Fue una respuesta a las oraciones. La mano invisible de Dios, actuando por intercesión de San Francisco. Y aquí vale la pena reflexionar. ¿Cuántos milagros han sucedido discretamente sin que el mundo lo notara? La transformación no solo se manifestó en los ojos de Girolamo, sino en todo su ser. Su corazón, agobiado por la angustia durante tanto tiempo, ahora latía con una alegría casi indescriptible. Cada señal de mejoría se celebraba como un renacimiento. Imagínense poder volver a ver un contorno, distinguir una forma, percibir el brillo del sol después de días de oscuridad. No fue solo una curación física, sino una experiencia de reencuentro con la vida. La noticia de este acontecimiento se extendió rápidamente. Quienes lo siguieron de cerca conocían su grave estado y ahora veían el cambio con sus propios ojos. Sus propios ojos. ¿Qué podía explicar tal transformación? Los médicos no pudieron ofrecer una explicación lógica y la única respuesta posible parecía provenir de la fe. Y si hubieras estado presente en ese momento, ¿tendrías el valor de negar lo que veías ante ti? Este punto de inflexión fue más que una experiencia individual. Fue una señal para todos los que creyeron y oraron con él. La fe, antes silenciosa, ahora se confirmaba en algo tangible. Fue la victoria de la confianza sobre la desesperación, de la oración sobre la resignación. Girolamo ya no era solo un enfermo, se convirtió en un testimonio viviente de que lo extraordinario puede trascender lo cotidiano. Y la historia no terminó ahí. Se volvió aún más magnífica. Vale la pena considerar. ¿Cuántas veces la vida parece no tener salida y de repente aparece un camino inesperado? El milagro de Girolamo no se trata solo de ojos que pueden volver a ver, sino de la esperanza que renace cuando menos lo esperamos. Es como si la existencia quisiera recordarnos que no todo está perdido, incluso cuando la oscuridad parece definitiva. ¿Has vivido alguna vez un momento como este, cuando todo cambió de repente? Ese fue el instante en que lo imposible se hizo realidad y la vida de Girolamo tomó un nuevo rumbo. Lo inesperado no fue solo una sanación, sino una transformación total, una que aún resuena siglos después. Si este punto de inflexión marcó su vida tan profundamente, ¿qué podemos aprender de él hoy? Con la vista recuperada,
Girolamo experimentó algo que quizás solo quienes han estado al borde de la oscuridad pueden comprender: la alegría de redescubrir el mundo. Cada detalle previamente perdido adquirió un brillo renovado. Los colores, los rostros, los lugares familiares, todo parecía nuevo, como si hubiera nacido de nuevo. Fue más que ver, fue descubrir la vida con una intensidad nunca antes experimentada. ¿Y tú, alguna vez te has imaginado cómo sería volver a ver después de tanto tiempo en la oscuridad? La sanación no borró el pasado, sino que le dio un nuevo significado. El sufrimiento que había experimentado ya no era solo dolor, sino que se transformó en un recuerdo de superación. Girolamo sabía exactamente lo que significaba perder y recuperar, y esto lo hacía más consciente de cada momento. Vida cotidiana, que antes había pasado desapercibida, ahora se celebraba en cada gesto. ¿Cuántas veces no apreciamos las cosas sencillas hasta que las perdemos? Físicamente, recuperó su libertad. Ya no dependía de otros para caminar, trabajar o reconocer a sus seres queridos. Su independencia, antes amenazada, fue restaurada. Pero no fue solo eso. La comunidad circundante también se llenó de entusiasmo. Ver a Girolamo restaurado era ver lo imposible suceder ante sus propios ojos. El milagro no fue solo suyo, sino de todos los que lo presenciaron. Y aquí está la pregunta: ¿no es así como se propaga la fe? Cuando un testimonio enciende los corazones de muchos, emocionalmente, el impacto fue profundo. La tristeza que lo había acompañado durante tanto tiempo dio paso a una gratitud constante. Ya no se definía por el dolor, sino por la gracia recibida. Y este estado de gratitud se reflejaba en sus relaciones, sus conversaciones y su forma de vivir. La vida, antes marcada por el aislamiento, se abría de nuevo en comunión. Imaginen el reencuentro con quienes lo habían acompañado durante su enfermedad. No era solo alegría, era como participar en una victoria colectiva. Espiritualmente, el milagro dejó huellas aún más fuertes. Girolamo no pudo negar lo sucedido y su fe arraigó. Si antes su oración era un grito de desesperación, ahora era un canto de reconocimiento. Se convirtió no solo en beneficiario de la gracia, sino también en testigo de un acontecimiento que trascendió su propia vida. ¿Y ustedes? ¿Se han parado a pensar alguna vez en cómo se fortalece la fe cuando nos toca algo inexplicable? La curación también despertó miradas de curiosidad e incluso de cuestionamiento. Quienes no creían se vieron confrontados con la realidad que tenían ante sí. No había forma de negarlo. Girolamo había estado enfermo, casi ciego, y ahora había sanado. El milagro generó no solo admiración, sino también debate. Y este debate hizo que la historia se extendiera aún más, llegando a lugares que tal vez nunca imaginó. No es así como los acontecimientos extraordinarios se extienden a lo largo de los siglos. La vida después del milagro estuvo marcada por una nueva forma de ver, no solo con los ojos físicos, sino con la mirada del alma. Girolamo asumió una misión: recordar a los demás que la esperanza puede renacer. Esto fue evidente en cada gesto, cada palabra, cada relato de su historia. Después de todo, quienes vivieron tan cerca de la oscuridad saben valorar aún más la luz. ¿No es esto lo que diferencia a quienes solo ven de quienes realmente ven? El impacto ha perdurado. La historia de Girolamo ha perdurado a lo largo de generaciones, no como una leyenda, sino como un testimonio escrito. La sanación de sus ojos también se convirtió en la sanación de la desesperanza de muchos. Su vida se convirtió en un reflejo de gracia, un recordatorio. Esa oscuridad nunca es definitiva cuando la fe encuentra espacio para florecer. Y si este milagro aún resuena en nuestros días, ¿qué nos invita a ver en nuestras propias vidas?
El milagro que vivió Girolamo no fue solo un acontecimiento del pasado, se convirtió en un testimonio que trasciende generaciones. Historias como la suya no se limitan a un individuo, sino que cobran vida al ser contadas una y otra vez. Despiertan algo en nosotros, una llamada silenciosa a creer que lo extraordinario puede suceder incluso en los momentos más inesperados. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cómo una historia de siglos atrás puede aún iluminar corazones hoy? Cada detalle de su curación se convirtió en un símbolo, no solo de restauración física, sino de la victoria de la fe sobre la desesperanza. El hombre que se encaminaba hacia la oscuridad recuperó la vista, y este gesto se convirtió en una metáfora para tantos otros que viven en la oscuridad interior. ¿Cuántos se sienten ciegos ante las dificultades de la vida, incapaces de ver una salida? El testimonio de Girolamo nos recuerda que la luz puede llegar cuando menos la esperamos. ¿No es esto lo que da sentido a los milagros? El impacto de este acontecimiento trascendió la vida de un solo hombre. Comunidades enteras se sintieron fortalecidas por la noticia y la devoción a San Francisco cobró aún más fuerza. El milagro no fue solo individual, sino colectivo, porque reavivó la fe de todo un pueblo. Al escuchar la historia, muchos encontraron el coraje para seguir orando, esperando y perseverando. Después de todo, si Dios actuó entonces, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo? Este eco de fe se extendió como las ondas en un lago tras la caída de una piedra. Cuanto más se hablaba de Girolamo, más inspiraba su experiencia a las nuevas generaciones, y así el recuerdo no se desvaneció. Al contrario, se convirtió en parte de un patrimonio espiritual que perdura a lo largo de los siglos. Esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas historias de milagros siguen vivas porque siguen impactando vidas incluso mucho después de que ocurrieran? Pero hay algo aún más profundo aquí. No se trata solo de creer en los milagros como hechos extraordinarios, sino de comprender lo que revelan sobre el sentido de la vida. Nos recuerdan que no estamos solos, que el sufrimiento se puede transformar, que incluso lo imposible se puede superar. El milagro de Girolamo, por lo tanto, no es solo una sanación para los ojos, sino una sanación de la desesperanza humana. ¿Alguna vez has sentido que una historia como esta despertó en ti la fuerza que creías faltar? Otro punto esencial es la humildad ante lo inexplicable. La ciencia en aquel entonces no tenía respuestas, y quizás incluso hoy no tendría una explicación completa. Pero la ausencia de lógica no disminuye el verdadero impacto de lo ocurrido. Al contrario, refuerza la belleza de aquello que escapa a nuestras limitaciones. Y quizás esto es precisamente lo que nos encanta de los milagros. Nos recuerdan que no todo se puede medir, pesar o controlar. No es liberador pensar que hay algo que escapa a nuestro control. Al contar la historia de Girolamo, también reivindicamos el poder de la memoria colectiva. Cada oyente, cada espectador, se lleva consigo un fragmento de esta narrativa y la transforma en inspiración personal. Algunos encuentran fe, otros esperanza y otros valentía. Y así es como los milagros perduran. Cuando no se limitan al pasado, sino que encuentran espacio en el presente de cada persona que escucha. Y ahora quiero invitarte. ¿Qué despierta esta historia en ti? Escribe en los comentarios la lección que te deja la vida de Girolamo. Compartir es una forma de mantener vivo este recuerdo, de esparcir luz entre las sombras que aún insisten en rodearnos. Porque en última instancia, cada historia solo cumple su propósito cuando conmueve y transforma a quien la recibe. Hemos llegado al final de esta narrativa, pero, como bien habrás notado, historias como la de Girolamo nunca terminan del todo. Permanecen vivas, latiendo en nuestro interior, como una chispa que reaviva la fe cuando las sombras de la duda intentan imponerse. La sanación de ese hombre que vivió inmerso en el dolor de la oscuridad
no fue solo una intervención sobrenatural. Fue un mensaje que ha perdurado a lo largo de los siglos, gritándonos silenciosamente a cada uno de nosotros: Dios sigue actuando, incluso cuando no podemos verlo. ¿No es curioso cómo, al escuchar esta historia, también empiezas a reflexionar sobre tu propia vida, sobre las veces en que sucedió algo inexplicable y no supiste cómo describirlo? Y por eso existe este espacio, para que juntos podamos revisitar milagros que han marcado la historia, no como frías curiosidades, sino como signos vivos de un Dios que se preocupa por cada detalle de la existencia humana. Quiero invitarte a continuar este viaje con nosotros. Aquí, cada video es una oportunidad para adentrarnos en historias reales que revelan el encuentro entre la fragilidad humana y la infinita misericordia divina. ¿Has notado cómo cada uno de ellos nos enseña algo nuevo? Sí. Y aún tenemos muchas historias que contar, así que antes de irte te pido, escríbenos un comentario. ¿Qué milagro te gustaría que se explorara en un futuro video? Tu sugerencia podría convertirse en el próximo episodio de esta serie, y quién sabe, quizás la historia conmueva a alguien más. Aprovecha la oportunidad para compartir tus reflexiones. ¿Qué te llamó más la atención del milagro de Girolamo? Tu participación enriquece este espacio y ayuda a otros a sentirse parte de esta comunidad de aprendizaje y fe. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad para suscribirte al canal ahora. Activa las notificaciones y acompáñanos por los caminos de la historia, la fe y la esperanza. Cada suscripción es una señal de que este mensaje no se detiene contigo, sino que continúa difundiéndose para llegar a otras vidas. Aquí, cada video es una invitación a estudiar, reflexionar y maravillarse de cómo Dios se manifiesta en el mundo. Quiero terminar compartiendo un versículo que captura la esencia de lo que vimos hoy. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los oprimidos. El Señor ama a los justos. Salmo 146:8. Que estas palabras resuenen en ti como lo hicieron en la vida de Girolamo, recordándote que la esperanza nunca debe abandonarse, incluso cuando la noche parezca demasiado larga. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para continuar este viaje con nosotros, descubriendo juntos cómo lo extraordinario se revela en lo cotidiano? Si tu respuesta es sí, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que la luz que una vez iluminó a Girolamo también ilumine tu camino.